Jóvenes, nos encontramos otra vez en nuestra actividad ya habitual y hoy nos vamos a referir a la constitución de la materia. Sabemos que la materia es todo aquello que impresiona nuestros sentidos. Eso quiere decir que podemos ver, podemos saber, impresiona nuestros sentidos, decimos, porque podemos ver, por ejemplo, podemos tocar, podemos oler. Eso quiere decir que impresiona en nuestros sentidos, la materia. Y esta materia tiene una particularidad tremendamente extraordinaria, que es su divisibilidad. La materia se puede dividir, puede utilizar procesos físicos, procesos químicos. Y cuando se utiliza procesos químicos para dividir la materia, es cuando entonces obtenemos a los átomos. Aquí, los átomos. ¿Y qué es un átomo? Un átomo, aquí nosotros podríamos decir, ¿no? Es la parte más pequeña de la materia que participa en las reacciones químicas. Ese es el átomo. ¿Y por qué se le pone el nombre de átomo a esa parte más pequeña de la materia que participa en las reacciones químicas? Hace aproximadamente 400 años, antes de la llegada de Cristo, la sabiduría estaba encargada solamente a los filósofos. ¿Y quiénes eran los filósofos? Eran hombres sabios, amaban la sabiduría. Los filósofos eran físicos, eran químicos, matemáticos, eran arquitectos, eran médicos, eran todo lo que conocía, lo que un sabio o lo que la humanidad podría conocer. Entonces eso lo hacían los filósofos. Entonces, filósofo no era cualquiera, era una persona tremendamente inteligente que sabía absolutamente de todo. Y es así que 400 años antes de Cristo, un filósofo llamado Demócrito le pone el nombre de átomo a aquella parte de la materia que él pensaba que ya era indivisible. Y átomo viene de esta palabra griega precisamente. A significa sin y tome significa parte. Por lo tanto, átomo significa indivisible, miren. Es decir, la última parte de la materia. Eso pensaban, de que ya no se podía dividir más el átomo. Y cuando los átomos se unen, los átomos, entonces pueden formar estas moléculas. ¿Y qué son las moléculas? Son agrupaciones de átomos, son grupos de átomos. Ejemplo, el agua. Ejemplo, el azúcar. Miren, el agua, por ejemplo, está formada por 3 átomos. 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. El azúcar está formada, una clase de azúcar, está formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno, 6 átomos de oxígeno. Entonces, agrupados los átomos, no nos olvidamos, es que forman o pueden formar las moléculas. Ya sabemos lo que es el átomo. Sabemos también quién le ha puesto el nombre de átomo a esa parte que se imaginaba que la materia era la última parte de la materia, así se lo imaginaba. Pero posteriormente, a través de procesos especialmente físico-químicos, se dan cuenta de que la materia constituida por moléculas, constituida por átomos, los átomos no habían sido la última parte de la materia. Entonces, el átomo todavía puede dividirse y ahí se crean los modelos. Miren, los modelos, más o menos a partir de 1810, a partir de ahí, entonces se empiezan a imaginar al átomo. Entonces, hasta ahí nadie sabía que el átomo se podía dividir. Entonces empiezan a idear modelos. ¿Y qué son los modelos? Entonces son idealizaciones de cómo sería el átomo.
Entonces, una imagen mental podemos poner aquí. ¿Qué es un modelo? Es una imagen mental. Y en esta imagen mental del átomo, al átomo se lo determina, se lo imagina así, como constituido por dos regiones tremendamente importantes. Una región central que se llama núcleo, que es el núcleo, y otra parte periférica donde están los electroncitos. Entonces, aquí. Y los electroncitos se encuentran girando alrededor del núcleo. Así es esto. Entonces, el átomo tiene dos regiones importantes. Esta central, que es el núcleo, esta parte central de aquí, los repintaré aquí arriba, no importa. Esta partecita de aquí es el núcleo. Y en este núcleo hay todavía partecitas muy pequeñas de la materia. Más pequeñas que el átomo. Se llaman protoncitos. 1, 2, 3, 4. Haremos así. 5, 6. Así. Este positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y además de estas partículas positivas que están en el núcleo, en el mismo núcleo hay otras partecitas de materia más pequeñas que el átomo, que son los neutroncitos. Neutrón, 1, 2, 3, 4, 5, 6 neutroncitos. Entonces miren cómo de importante ha sido. Cuando hablamos de la constitución de la materia queremos explicar cómo está hecha la materia. Entonces la materia está hecha de partecitas muy pequeñas. Primero que son las moléculas, porque las moléculas son más grandes que los átomos, ya que las moléculas están formadas por agrupaciones atómicas. Entonces, esas moléculas están formadas por átomos, ¿no? Los átomos tienen las moléculas. Y estos átomos tienen dos regiones importantes. Una región central, que es el núcleo, y otra parte periférica, es decir, fuera del núcleo del átomo, toda esta parte de aquí, se llama envoltura o corteza. Esas son las regiones importantes del átomo. Ahora, en el núcleo de los átomos se encuentran partecitas muy pequeñas que se llaman protoncitos. Aquí vamos a colocar con rojito esto. Y el número total de protones que el átomo tiene en su núcleo es el peso atómico y se representa con la letra Z mayúscula siempre. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Z valdría 6 porque este átomo tiene 6 protoncitos o 6 cargas positivas. Y los neutroncitos, los negritos aquí, bueno, de esos otros hay que arreglar. Entonces los neutroncitos, los N, los que no tienen carga, que también se encuentran en el núcleo, aquí serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También sería 6. Ahora, el número de protones es muy importante, porque ha servido para hacer la estructura electrónica, la estructura de la tabla periódica. Entonces, el hidrógeno, por ejemplo, es el primer elemento, solo tiene un protoncito en su núcleo. Un solo protoncito tiene. Entonces, Z para el hidrógeno, este es el hidrógeno, Z vale 1. Así es. Y este valor de Z se llama número atómico. Cuando se dice, ¿qué es el número atómico? Es el número de protones o cargas positivas que los átomos tienen en su núcleo. Y estos números atómicos han servido para hacer la tabla periódica, para estructurar la tabla periódica. Y ahí la tabla periódica, vamos a ver un poquito más adelante, está hecha o se la ha confeccionado de tal manera que el hidrógeno es el primer elemento, se encuentra en la parte superior izquierda. Luego del hidrógeno en el extremo derecho, superior también, se encuentra el helio, porque ya tiene 2 protones. Luego del helio se baja otra vez, se va al lado izquierdo y está el litio, ya tiene 3 protoncitos. Entonces, es importante comprender
que el núcleo de los átomos ha servido, a través de sus protones, para fabricar la tablita periódica, porque había que tener un orden en la naturaleza, y ese orden los científicos y los químicos han ido haciendo para la tabla periódica, han ido fabricando y estructurando la tabla periódica en base al número creciente de sus números atómicos. Ahora, ya sabemos que el núcleo es la parte central del átomo, y por fuera del núcleo se encuentra la envoltura o corteza de los átomos. Y esta corteza también es muy importante, porque en ella se encuentran partículas eléctricas negativas, son los electrones. Y los electrones, vamos a ver más adelante, vamos a aprender a hacer estructuras electrónicas. Los electrones en un átomo normalmente neutro, el número de protones ha de ser igual al número de electrones. Aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tiene 6 protones, sus electrones también van a ser 6. En el primer piso, 2, en el segundo, 4. Entonces, estos pisos son como órbitas por los cuales los electrones de los átomos giran alrededor del núcleo. Si dejaran de girar estos electroncitos alrededor de este núcleo que es enteramente positivo, entonces podrían venir a impactar a los protones. Y como la naturaleza está tan bien organizada, entonces eso no debe ocurrir, de manera que los electrones se encuentran en permanente movimiento. Porque si dejaran de girar estos electrones, serían atraídos por el núcleo de los átomos porque son positivos, entonces se destruiría el átomo. Y como en la naturaleza hay un extraordinario orden, eso es lo que no ocurre, y este movimiento rotatorio alrededor del núcleo neutraliza la actividad atractiva de los protones para no atraerlos a los electrones. Y cuando nosotros contamos, por ejemplo, los electrones, ya les dije, si el valor de Z es 6, o sea, si tiene 6 protones, sus electrones también van a ser 6. Y cuando tenemos que determinar el peso de los átomos, cuando tenemos que saber cuánto pesa un átomo, solo debemos sumar los componentes del núcleo. Aquí, ¿cuántos habrían? Eso quiere decir que solo sumamos estos dos para que nos dé este valor. Entonces aquí 6 más 6 me daría 12. Y muchas personas dirían, ¿y por qué los electrones no intervienen en el peso? Es que estos electroncitos que se encuentran girando alrededor del núcleo son tremendamente livianos, son muy livianos y no influyen en el peso de los átomos. Por eso que no se toma en cuenta para el peso, solamente para el peso atómico, que se llama así, van a participar el número total de protones y el número total de neutrones. Solo los dos dan el valor de A. Este valor de A es el peso de los átomos y nosotros vamos a encontrar esos pesos de los átomos en la tabla periódica. Ahora, nosotros vamos a diagramar para hacer estructuras electrónicas. Entonces, ya sabemos lo que es el átomo, parte pequeña de la materia. Entonces, el átomo había tenido dos regiones, que son núcleo y envoltura. Entonces, estructura electrónica, vamos a poner aquí. Electrónica. Vamos a hacer varios ejercicios. Tal vez hoy no todos, pero vamos a hacer algunos hoy. Van a haber algunos ejercicios para que puedan hacer para mañana. Y la próxima clase vamos a seguir repasando esto de manera que se comprenda completamente, o por lo menos es mi intención, de que usted se entienda estos ejercicios. Bueno, cuando me dicen estructura electrónica, ahora quiere decir cómo se van a distribuir solo los electrones ahora. Para escribir los electrones que tienen los átomos, es importante conocer nuestra tabla periódica. Esta tablita que tenemos aquí. Esta tablita periódica.
Y en esta tabla periódica también hay que conocer su estructura, saber cómo está organizada, porque en base a esta estructura electrónica, a esta tabla periódica que es herramienta importante en química, nosotros vamos a saber cuántos electrones tiene un determinado elemento en los diferentes pisos que pudiera tener. Mientras tanto, por hoy vamos a estudiar esto de la tabla periódica, porque es importante ya que vamos a utilizar para hacer las estructuras electrónicas. ¿Qué es la tabla periódica? Esta tabla periódica es un ordenamiento de elementos químicos. Ordenamiento. Aquí tenemos el hidrógeno, mire, su valor de Z está aquí, es 1. Quiere decir que tiene solo un protoncito en su núcleo. Luego no hay más elementos, miren, se viene el helio, que ya tiene Z2. Quiere decir que tiene 2 protoncitos. Luego del helio viene el litio, ya tiene 3 protones, el berilio tiene 4. Saltamos a esta parte del centro, el oro tiene 5, el carbono 6. Aquí están los números atómicos, o sea, estos valores de Z están aquí. Y como ya sabemos nosotros lo que son los valores de Z, es decir, el número de protones o electrones también, porque me indica los dos números, entonces nosotros necesitamos saber cómo está hecha nuestra tabla periódica. Ya había dicho de que la tabla periódica es un ordenamiento. Todos los elementos químicos están ordenados aquí, los que se conocen hasta ahora. Muchos de estos son naturales, algunos son artificiales también, algunos son radiactivos muy peligrosos, algunos son gases, otros son sólidos. Entonces, esa característica se la encuentra en la tabla periódica. Esta tabla periódica está organizada en grupos de elementos. Los grupos son columnas verticales, como cae la agüita. Eso quiere decir vertical. En el grupo 1, por ejemplo, está el hidrógeno, está el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. Ahora, además de grupos, o sea, columnas verticales, hay líneas horizontales de elementos. Mire, la línea horizontal 1, por ejemplo, en la línea horizontal 1 se encuentra el hidrógeno y el helio. Bajamos al siguiente periodo. Los periodos son horizontales y los grupos verticales. Entonces yo digo, en el período 2, ¿qué elementos se encuentran? El litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón. En el grupo 2, este es el grupo 1, este es el grupo 2. Grupo vertical, período horizontal, no tengo que olvidar. Y esto tengo que memorizar de manera que me va a servir para hacer estructuras electrónicas en la siguiente clase. En la siguiente clase, ustedes es conveniente que manejen, yo sé que tienen en sus agendas. Y si no tienen en sus agendas, búsquense tablitas periódicas y en esas tablas periódicas o con la ayuda de esas tablas periódicas vamos a aprender a hacer estructuras electrónicas. Entonces, mientras tanto, no les voy a dar en esta oportunidad tarea, van a repasar un poquitito lo que hicimos ahora, ese pequeño mapita conceptual, y necesito que para la próxima vez, ahora no ha de haber tarea, para la próxima vez entonces se encuentren ustedes, busquen en sus agendas, porque en sus agenditas tienen tablas periódicas. Y si no tienen en sus agendas, busquen de sus compañeros, de sus amigos, tal vez fotos a través del WhatsApp, pueden enviarse, no sé, estas tablitas periódicas así se llaman, son de elementos. Aquí no vamos a encontrar, por ejemplo, el agua, no hay pues el agua, porque el agua no es un elemento, es un compuesto, cuidado. Entonces, esta tabla vamos a manejar la próxima clase y vamos a hacer ejercicios para poder comprender cómo está estructurada la constitución del átomo. Eso es importante. Entonces, para ello, la clase es hasta aquí nada más y la próxima semana entonces nos vamos a ver. Quiero pedirles de que por favor, como no tienen ahora tarea, vayan organizando todos los trabajitos que hemos hecho desde la primera vez que he enviado trabajos
pónganse al día en aquello que les faltara, aprovechen esto que no les voy a dar tarea, no, no, en realidad no son tareas muy ampulosas las que les doy, solo hay trabajitos que hacer, algunos cositas que complementar, algunos ejercicios que hacer, como en el caso de óxidos, anhídridos, hidróxidos, lo que habíamos estado aprendiendo, que lo vamos a ir manejando de manera permanente y eso es lo que les ha de servir. Entonces, jóvenes, no ha de haber tareas, solo estitos repasen un poco de estructura electrónica, repasen características de metales, de no metales y vayan ordenando su cuadernito conforme les haya dado yo las clases, haya desarrollado yo en los videos, todas las clasecitas que hicimos desde la primera vez, porque hasta fin de este año, desde mes, es posible que se defina ya el trimestre, el primer trimestre, entonces vale la pena tener calificaciones, entonces voy a tomar en cuenta a todas aquellas personas que sí lo están haciendo y seguro que todos tienen interés. Yo estoy seguro de que los papás les están ayudando, las mamás también están participando para ello, entonces no hay trabajo ampuloso, aprovechen este poco tiempo que tienen, de manera que para la próxima semana ya es posible que les vaya pidiendo de a poco los trabajos que les he ido dando durante todo este periodo de trabajo intensivo. Intensivo son trabajos que estamos haciendo de otra manera y espero que no les sea muy dificultoso para todos ustedes. Eso es todo por ahora, jóvenes, cuídense y será hasta la próxima semana. Gracias.